bueno es Dios en todo lugar. Voy a celebrar, bueno es Dios, bueno es Dios, con todo mi ser yo proclamaré, bueno es Dios, bueno es Dios, en todo lugar voy a celebrar,
ser. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Estás sufriendo, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios. Buenos días, gracias por acompañarnos un domingo más en nuestro servicio dominical. Se está transmitiendo desde la iglesia Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual. Estamos aquí para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias porque nos permiten llegar nuevamente a sus hogares a través de esta transmisión. Hoy sé que hay una palabra de parte de Dios que va a compartir mi esposa y que va a ser de gran bendición para sus vidas. Amén, amén y amén.
Buenos días, qué bueno que estás nuevamente aquí con nosotros, es un gusto que estés aquí, ¿verdad? Y bueno, dice su palabra, ¿verdad? De que todos los días trae sus propias luchas y todos los días trae sus propias bendiciones. Así también, ahorita que estamos en cuarentena, pues a lo mejor los primeros días tú pensabas que estabas de vacaciones, te relajaste, pues te pusiste a ver todas las películas, las series, los libros, todo lo que tenías en la lista de pendientes, o qué más, a lo mejor acomodar un closet que tenías, dice, cuando tenga tiempo, lo voy a acomodar. Y entonces toda una lista de pendientes que tenías, lo empezaste a hacer, empezaste a sentir que era un fin de semana y era largo. Y qué decir de la comida, ¿verdad? Pensamos que estábamos en vacaciones, todo comíamos, todo lo que pasaba, todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Van pasando todos los días y ves de que ahora esta es tu forma de vivir, es la forma que ahora tienes que estar en este momento. Y entonces empiezas a hacer cambios de hábitos, a lo mejor de levantarte, si tienes trabajo en tu casa, si tienes escuela y en tu casa, cambios de hábitos de la comida, la alimentación, a lo mejor de hacer ejercicio, porque tanto sedentarismo, pues de la cama, de la recámara, al comedor, a la cocina, y entonces es cambio de hábitos que debiste de haber hecho, pero está en ti hacer la diferencia. Dios me puso en mi corazón que yo te hablara de este tema, que tú marcas la diferencia. Pero nadie va a ayudar, nadie va a venir a ayudarte si tú no pides ayuda. Y esto me recuerda cuando yo tenía problemas con las rodillas y alguien me dijo, ¿ya fuiste con tu papá? Y yo le dije, pues sí, en ese entonces todavía vivía mi papá. Y yo le dije, pues sí, ya le comenté de que tengo estos problemas. Y él me dijo, pues ve a la especialista, mira. Y bueno, me dice esta persona, no con tu papá terrenal. Si ya fuiste con tu papá de que está allá en el cielo, allá arriba. Y yo dije, no, pues ve. Y fue cuando yo empecé a orar y a ayunar. Y fue cuando yo encontré esa salida. Y me mostró el doctor el que debería yo de ir, el adecuado, el perfecto, el que yo tenía que ir, porque está en ti hacer la diferencia. Hay ocasiones en donde tú sabes de que puedes hacer la diferencia, te levantas, pero todo lo de alrededor está en tu contra. Es como si tú le dijeras a la gente, no, es que esto es negro, y todos los demás dijeron, no, esto es de color blanco. Algo así le pasó a una persona que se levantó a clamar en el desierto. Se levantó a clamar y decir a las personas que se arrepintiesen. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Él vivió toda su juventud dedicado a penitencia y a oración, muy entregado a la oración. Y dice que más o menos tenía él como 30 años cuando empezó a predicar el evangelio, ahí en la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo. Juan no conocía a Jesús, pero había escuchado de él y sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. Juan llamaba a hacer un balance a las personas, a que ellos dieran cuenta de que eran pecadores, que se arrepintieran y que fueran a Dios. Juan es lo que les llamaba a las personas. Y los judíos empezaron a sospechar de que si él era el Cristo. Y no solamente eso, le mandaron a investigar a ver si él era el Cristo. Le mandaron a sacerdotes y le preguntaron, ¿quién eres tú? Y bueno, dice, yo no soy el Cristo. Y vamos a verlo ahí en Juan 1, del 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron,
¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad los caminos del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan fue enviado para preparar el camino de Jesús. Él fue el que abrió el camino y de hecho Jesús conocía quién era Él. Y vamos a verlo. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aquí vemos cómo él diferencia de que Juan el Bautista era mayor entre todos los que habían nacido. Dios hoy nos llama a que que nos rindamos en los pecados, en nuestros pecados. Dice que cuando tú tienes ese llamado de Dios, sabes de que Dios está contigo y entonces empiezas a creerle a Dios y tu corazón empieza a ser transformado y esa transformación empiezas a ser ese instrumento de Dios que necesita y solamente con Dios es como puedes tú ser esa diferencia en todo lo que vas a hacer. Dice, uno de los 12 discípulos que marcó la diferencia a los demás fue Simón Pedro. Fue conocido por su audacia y ser intrépido él también. En una ocasión, cuando Jesús caminaba con los 12 discípulos allá hacia Cesarea de Filipo, y de repente le preguntó a todos ellos, ¿quién creen que soy? ¿Quién dice las personas que creen que yo soy? Y entonces unos decían, no, pues eres Juan resucitado, eres Elías, otro le decía Jeremías, otro le decían, eres uno de los profetas, pero al único que le reveló fue a Pedro. Vamos a verlo ahí en Mateo 16, del 15 al 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Pedro fue el único que le dieron ese entendimiento de que venía de lo alto, lo que Dios le reveló a él, que Jesús era el Hijo de Dios. Y bueno, vemos cómo hacía la diferencia Pedro en todos los demás discípulos. Y sabía, a lo mejor tú piensas que para marcar la diferencia, tienes que ser sabio, tienes que ser perfecto, no debes de tener miedo, no debes de tener errores. Pero vemos que Pedro tenía miedo a todo lo que venía, y no solamente eso, era evaluar entre su miedo o su fe en Dios, en Jesús. Y tan solo él negó 3 veces a Jesús. Pero también Jesús, él oraba para que su fe de Pedro no decayera. Y cuando empezó a orar, pues no decayó su fe, y esa misma fe hizo de que se reconciliara con Jesús, de tal manera de que Jesús le dijo que apacentara sus ovejas. Le dejó esa gran encomienda que le dijo que apacentara sus ovejas. Y no solamente que apacentara, fue un discípulo en donde él, después de la muerte y resurrección de Jesús, él tomó la iniciativa para hacer la iglesia primitiva. Él fue el que empezó a instituirla y empezó a tener esa reconciliación, a organizar a todos para poder iniciar la iglesia. Después de la ascensión de Jesús, él comenzó a presidir con todos los discípulos en espera del Espíritu Santo, que fue el día de Pentecostés, 50 días después de que Jesús había muerto.
y Pedro vio el derramamiento del Espíritu Santo, vio cómo estaba ahí lleno del Espíritu Santo. Y no solamente eso, Pedro también dirigió la elección de Matías, después de que había el lugar desocupado, después de que se había matado Judas Iscariote, pues había quedado ese lugar y fue el que dirigió la selección de Matías. Y en el día de Pentecostés, él inauguró el evangelio, o sea, inauguró a predicar el evangelio a toda criatura. Y en ese día se convirtieron más de 3,000 personas. Y vamos a verlo en Hechos 2, 38 al 41. Desde el 14 viene, pero vamos a leerlo del 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esa perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de ese primer milagro, todo pues curaba paralíticos, se resucitaba, y fíjense que solamente Pedro era el reflejo del amor de Dios. Él era instrumento de Dios, porque él sabía que él podía hacer la diferencia. Y bueno, aquí vemos cómo tan solo el Espíritu Santo estaba con él. Y dice que su sombra, tan solo la sombra de Pedro, sanaba. Y vamos a verlo ahí en Hechos 5, del 15 al 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos cómo Pedro, aún siendo un pescador, él ni se imaginaba de que él iba a sanar enfermos, ni se imaginaba, pero él aceptó el llamado de Jesús a seguirle. Aceptó el llamado a que él podía hacer la diferencia. Él sabía todo lo que podía hacer. Jesús sabía lo que podía hacer. El mismo espíritu que estaba con Pedro es el mismo espíritu que hoy está contigo. Es el mismo espíritu que hoy te anhela. Es el mismo espíritu que sabe de que tú estás llamado para seguirle a Dios. Que en ti está la diferencia. En ti está la diferencia de hacer con tus hijos, en tu familia, en tu hogar. Pero está en ti hacer la diferencia. Alguien igual que no sabía que lo había seleccionado Dios y todo lo que Dios había puesto en él es Pablo. Tan solo lo vemos como él era un perseguidor de todos los cristianos. Él era un perseguidor de Cristo y se convierte de ser un perseguidor de Cristo a ser un seguidor de Cristo. Y vemos de que él tuvo ese encuentro con Jesús. Él tuvo ese encuentro y después de ese encuentro no volvió a ser igual. Y vamos a verlo en Hechos 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura coces es dar con el aguijón, es a quien trata de resistir una fuerza a la que no se puede vencer. No se puede vencer, es una fuerza, algo que no puedes vencerlo. Y continuamos en el 6, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Después de esto, Pablo le siguió con un ahínco, con un celo, con un amor hacia todo lo que venía de Jesús. Primero trabajó con los discípulos, pero después con su liderazgo, con su forma de ser, con el amplio conocimiento de las leyes, con él todo lo que tenía. Él empezó a predicar el evangelio, y no solamente a los judíos, sino también le llevaba el evangelio a todos los gentiles y a todos lados donde él pudiera predicar. Él viajó mucho. Viajó en todas partes de todo el imperio romano y fue predicando las buenas nuevas sin descansar, con la misma, siempre con el mismo ímpetu, con el mismo espíritu de querer ir a sembrar el reino de Dios. Dice que esa misma cantidad, dice que estuvo alrededor de 25 años, él llevando el evangelio a todo, haciendo campañas, y nunca se dio, nunca se cansó. Y siempre dice que fueron renovadas sus energías. Siempre eran renovadas todas sus energías en él. Jesús sabía de que Pablo tenía la diferencia, hacía la diferencia. Jesús sabía en él. Y tan solo vemos de todos los evangelios, de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, de los 27 libros, 14 libros fueron escritos por Pablo. Y no fue, y esos libros, esos 14 libros, no fueron escritos en un lugar muy placentero. No siempre fue en un lugar placentero, sino también fueron escritos en las cárceles. Entonces, pero sabía Dios de que podía hacer la diferencia con Pablo, que él podía hacer la diferencia. Tú eres el que está buscando a Dios, así como lo hizo con Juan, con Pablo, con Pedro. Dios está buscándote a ti, está buscando hombres y mujeres que marcan la diferencia, que van a levantarse a marcar la diferencia. Pero a veces, para levantarse a marcar la diferencia, estamos tan afanosos, que todo lo de nuestro alrededor, pues todo nos preocupa. Nos preocupa la relación con nuestros hijos, nos preocupa la relación con el esposo, nos preocupa la economía, nos preocupa el trabajo, y estamos tan afanosos que todo lo de nuestro alrededor no vemos las bendiciones de Dios, dejamos de ver todo ese llamado de Dios. Y así estaba María y Marta cuando Dios le dice, estás afanosa, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Y vamos a verlo ahí en Lucas 10, del 40 al 42. Pero Marta, preocupada, con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le ha sido quitada. Dios quiere que no te afanes. Dios quiere de que no perdamos de vista lo más importante que Dios te ha dado. Las cosas que Dios te da tiene un valor incalculable. Y lo mejor de todo esto es de que las cosas que Dios te da no tienen sustitución. Vemos a tus papás, a unos padres, no tienen sustitución. Ven unos hijos, un esposo, una esposa, todo lo que Dios te pone en tus manos
no tiene sustitución. Tú puedes sustituir un auto, a lo mejor que quieres cambiar por uno más nuevo, quieres cambiar una casa, una pequeñita, una más grande, y la quieres cambiar, y todo puedes cambiar, todas las cosas materiales las puedes cambiar, un celular lo puedes cambiar si ya se rompió la pantalla o ya quieres cambiar, puedes cambiarlo. Pero las cosas que Dios te da, las cosas que pone Dios en tus manos, no tienen sustitución y no tiene un valor incalculable. Dice, quizá tú viviste con afanes, tú estás viviendo a lo mejor con afanes, pero Dios quiere de que tú veas las bendiciones que tienes el día de hoy. Quizá tú viviste con un papá o con una mamá que no estaba en tu casa, con un papá o mamá ausente, pero Dios quiere de que tú tengas esa relación con tus hijos, esa relación con tu esposa, esa relación con tu familia, que tú marques la diferencia. Pero ¿quién se va a levantar si no eres tú? ¿Quién se va a levantar a clamar si no eres tú? Dios quiere que marques la diferencia en tus ambientes. María dejó todo por atender a Jesús, por darle el amor, por darle atención, por darle cariño. Dios quiere que no te afanes. Dios quiere de que vayas y que tú le demuestres el cariño. Ahorita que están en cuarentena, a lo mejor ni con tus propios, las personas que vives, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, ni un abrazo, ni un beso. No hay demostraciones de cariño. Y Dios quiere de que tú le demuestres lo importante que es para ti. Luego fíjense, ha pasado en donde yo veo cómo las personas, los papás, sobre todo con los hijos varones, pues cuando son chiquitos, ay sí, papá ya llegué, y te dan el beso, y papá ya llegué y le dan el beso, pero ya cuando son grandes, como el género dar hombre con hombre, ya no se sienten tan cómodos. Pero Dios quiere que tengas un respeto, que honres a tus padres, que los sigas amando, que haya ese mismo amor cuando eran pequeños, o que disfrutes a tus hijos independientemente de la edad que ellos tengan, que tú los disfrutes a cada uno de tus hijos. Y Dios dice que a veces, y la palabra dice que a veces las riquezas hacen de que tú te desvíes de lo que Dios quiere para ti. Y vamos a verlo en Mateo 13:22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, que se hace infructuosa. Las riquezas, el engaño de las riquezas, dice, ahogan la palabra. Ahogan toda la palabra. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te afanas por darle todas las comodidades a tus hijos, pero lo que ellos están pidiendo es nada más de que tú le des tiempo con ellos. Fíjense que tan solo nosotros vivimos una generación en donde éramos obedientes con nuestros padres. Una mirada y ya nos sobraba lo que tenían que decir, y todo lo que nos quería decir hasta temblábamos, porque nuestros padres eran muy estrictos con nosotros. Nosotros ahora le decimos a los hijos, y los hijos a veces ni caso hacen a los padres, ni caso. Pero dice su palabra que enseña al niño cuando es pequeño, para que cuando sea grande no se aparte de él. Entonces tú tienes que educar al niño, tienes que ser estricto con el niño, tienes que ser estricto con tus hijos. Más vale que seas estricto, si no después te vas a arrepentir de todo, de no haber sido estricto. Y fíjense algo que está pasando en estas generaciones. Dios quiere que nuestros hijos marquen la diferencia, que nuestros hijos sean de esa influencia, que marquen una diferencia donde ellos vayan. Pero nosotros como padres no nos estamos poniendo en la posición como padres, como educadores, como edificadores, y nuestros hijos se están desviando de los procesos que Dios quiere para ellos, de ese propósito perfecto que Dios tiene para ellos, y se están desviando. Pero nosotros como padres no nos estamos levantando, estamos dejando que el enemigo se los lleve. Dios te ha dado esa misión.
te ha dado a ti como sacerdote de la casa, te ha dado como varón de la casa, que te levantes y que clames por tu familia, por tus hijos, por todo lo que Dios te ha puesto en tus manos. Y tu mujer, que tú te levantes como esa ayuda idónea, como madre edificadora, como madre que va a impulsar a sus hijos, que te levantes. Si no eres tú quien se va a levantar por ellos, si no eres tú quien va a clamar por cada uno de tus hijos, ese propósito que ellos tienen, ese propósito perfecto que tienen tus hijos, en el nombre de Jesucristo se va a realizar. Pero debemos de ser esos padres diligentes, esos padres que cuidan, esos padres que edifican y sobre todo que edifican en la palabra de Dios, que edifica, siembra la palabra a tu hijo, siémbrale, y yo sé que él en el día malo se va a acordar de esa palabra. Créele a él, en él, que Dios tiene ese cuidado de cada uno de tus hijos. Dios quiere que vayas a él y él lo va a hacer. Pero qué difícil es cuando tienes que ir a un lugar y estás seguro que no es en ese lugar y Dios te manda ahí. Es como si tú dijeras, no, pues aquí a la derecha no es lo bueno. Y todos los demás dicen, sí, acá no. Pero Dios dice, ve, pero ¿cómo voy a ir? Si mis ojos, mi mente, mi corazón, todo lo humano dice que eso no es lo correcto, ¿por qué voy a ir ahí? Y eso, fíjese, que así le pasó a Jonás. Jonás le dijo a Dios, ve a Nínive, háblale al pueblo. Ve y habla al pueblo, que si no lo voy a destruir. Jonás se fue a Jope y de ahí tomó una nave para irse a Tarsis. Y ahí en Tarsis se fue al lado opuesto de lo que Dios le había mandado. Y vamos a verlo en Jonás del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él quería hacer todo lo contrario. Si le mandaban a la derecha, a la izquierda él iba a ir. Lo que quería era alejarse de lo que Dios le había dado. Y bueno, aquí vemos cómo sube a ir hacia Tarsis, empieza a haber una gran tempestad, y bueno, ahí los tripulantes echan suertes. Resulta que sale Jonás, que es el que dice que por él tienen esta tempestad, y dice, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues echarlo afuera. Y vamos a continuar leyendo ahí en Jonás 1:15. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Cuánto de nosotros Dios nos manda a un lugar y no queremos? Vamos al lado contrario. Dios nos manda que dice que comamos sano y comemos lo que no podemos por nuestra salud. O te dice, no ingieras esto porque te va a hacer daño todo por tu salud. Y ahí vamos y lo ingerimos. Todo lo contrario que Dios nos dice, ahí lo hacemos. Y fíjense que algo bien importante aquí, Jonás, cuando Jonás le dice a que se va al otro lado de la decisión de Dios, hay un parteaguas ahí en esa decisión. Hay un parteaguas, un antes y un después de decidir ir a lo contrario. Porque después de ese parteaguas viene una serie de tribulación tras tribulación ahí de Jonás. Y vemos que primero pues lo tiran, ahí cuando cae al agua, un gran pez se lo come, y ahí ese gran pez que lo come, ahí pues él se arrepiente y lo tira ahí en tierra firme y regresa, ahora sí, va allá a Nínive, ¿no? Fíjense que aquí algo muy importante de ese parteaguas, Dios siempre es muy paciente, porque Él sabe
de que tú te vas a ir al lado contrario que Él te mandó. Y Él espera pacientemente porque sabe que tú vas a regresar. Y vas a regresar y vas a hacer su voluntad. ¿Sí? Bien paciente. Y ahí vas a hacer su voluntad porque tú vas a hacer la diferencia. Y bueno, le voy a abrir mi corazón. Yo me identifico mucho con Jonás. Porque así como les ha comentado mi esposo que hace más de 15 años alguien nos dieron la promesa de que íbamos a pastorear, que íbamos a seguir a Dios. Hace 15 años, pero no fue así. Mi esposo, él llegó a los pies de Jesús 4 años antes que yo. Y esos 4 años fueron un parteaguas en mi vida. Esos 4 años, así como Jonás, tribulación tras tribulación tras tribulación. Tribulaciones a entrar hasta separarnos, llegar a estar en el hospitalizada porque me había dado casi un derrame cerebral. Y situaciones y más situaciones en donde ya no había salida. Ya no había salida en esta situación. 4 años de mucha lucha. 4 años de problemas tras problemas tras problemas. 4 años. Y yo tuve un encuentro con Jesús, así como lo tuvo Pablo. Yo tuve un encuentro con Jesús. Y fue cuando Él me sanó, me libertó, Él me rescató. Él me hizo que yo caminara de su mano. Yo conocí ese amor incondicional de Él. Yo conocí el fuego del Espíritu Santo. Y yo cuando lo conocí, igual que Pablo, yo lo he seguido. Yo me rendí a Él y dije, ya no más. Yo quiero seguir contigo. Y fue algo que yo por eso les digo, de que Dios es paciente, porque fue paciente conmigo. Durante 4 años yo caminé al lado opuesto de lo que Él me había mandado. 4 años de mucha tribulación, 4 años de muchos problemas, pero Él fue paciente y me esperó mi regreso, porque Él sabía que yo podía marcar la diferencia en mí y en mi familia. Así como Jonás, hoy quiere Dios que quiere que tú le creas. Que tú le creas. Que vayas a Él. En estos tiempos de cuarentena, Él quiere que tú le busques. Que tú le creas nada más a Él, no a otra persona, nada más a Él. Está en ti tener miedo o tener fe y confianza en un Dios. Está en ti vivir en incertidumbre por lo que va a pasar el día de mañana. Está en ti o creer de que tienes un Dios de lo imposible, creer que tienes un Dios de milagro que te va a ayudar en todo momento, que no te va a dejar y no te va a abandonar, que Él va a estar ahí contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque dice que Dios quiere hoy que se levanten hombres y mujeres a clamarle, a creerle a Él, solamente a creerle a Él. Y yo sé que a lo mejor todo lo que ve de tu alrededor, toda la economía, la situación económica, la falta de trabajo, todo te angustia. Pero Dios te ha dejado promesas. Dios te ha dejado promesas que dices que no te va a dejar, no te va a abandonar, que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él te dice que no temas, que no desmayes, que Él es tu Dios. Él está ahí contigo. Está en ti hacer la diferencia. Está en ti de que tú quieras modificar todo lo que Dios ha hecho para ti. Yo te puedo decir que en los momentos bien difíciles de mi vida, en esos 4 años, yo me aferraba a una promesa. Yo me aferraba a una palabra. Yo me aferraba a ella, que no la soltaba y la hacía mía. Y eso está en Romanos
8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse. Yo le creí a Dios. Yo le creí a Dios, Señor, lo que hoy estoy pasando, la tribulación que estoy pasando, mi proceso que yo estoy pasando, mi desesperación, mi enfermedad que estoy pasando, no se compara, Padre Santo, con la gloria venidera que tú has prometido que vendrá a mi vida. Yo me aferraba a esa promesa y yo decía, la tomo, es mía, y en el nombre de Jesucristo yo lo creo que tú lo vas a hacer en mi vida. Y yo me aferraba a ella. En ese momento yo creía y me ponía en esa posición de que yo era su hija muy amada, que no me iba a dejar y no me iba a abandonar. Dios quiere que tú hoy te rindas, que en todo lo que hay alrededor a lo mejor te aflige, todo lo que hay alrededor a lo mejor te afanas, todo lo que está alrededor a lo mejor es mucha incertidumbre en tu vida, pero tú tienes que confiar en Dios. Dios quiere que vayas a Él y Él lo va a hacer en tu vida, y no con espadas y no con ejércitos, sino con su Santo Espíritu Él lo va a hacer, porque Él dice que solamente Él tiene palabras de vida. Ve a Él, confía en Él, abandónate en Él. En estos tiempos es de que te tienes que levantar. Hay todo tribulación, todo alrededor hay tribulación, todo donde ves, todo hay tribulación. Pero dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y lo creemos en el nombre de Jesucristo. Creemos que Dios ha seleccionado a ti, no ha seleccionado a otra persona para que tú seas la diferencia, para que tú marques la diferencia en tu casa, para que tú marques la diferencia con tus hijos, que tú marques la diferencia con tus padres, que tú marques la diferencia. Y en el nombre de Jesucristo yo sé que toda esa diferencia que tú estás marcando va a llegar a la segunda, la tercera y cuarta generación en el nombre de Jesús. Pero solamente dice que los valientes arrebatan. Aún Dios quiere de que tú cuentes con Él. Aún en esta cuarentena hemos decidido caminar con Jesús. Aún en esta cuarentena hemos creído que Jesús tiene el control. Aún en medio de toda esta tribulación creemos que Jesús tiene el control. Nadie podrá hacernos frente si Jesús está con nosotros. Dice, ni plaga podrá tocar tu morada. Y lo creemos en esa provisión. Creemos que es un Dios de milagros. Creemos que es un Dios de prodigios. Sé que ese milagro que tú estás buscando, de sanidad, de restauración, de liberación, de todo lo que tú estás buscando, solamente con Él lo vas a encontrar. Y yo sé que Él siempre inclina su oído y Él escucha nuestra oración, nuestro clamor. Y yo sé que si tú estás aquí no es casualidad. Si tú hoy sintonizaste aquí, y el día de hoy tú viniste y estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere hablarte a ti. Porque tú haces la diferencia, porque sabe que está en ti que tú vas a hacer la diferencia. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bueno, porque sabemos que tú eres el camino a donde vamos a dirigirnos. Gracias, Señor, porque antes de que pongas mi palabra en mi boca, Señor, tú ya sabes lo que necesitamos. Tú ya sabes lo que está mi corazón afligido. Tú sabes lo que necesito, Señor. Tú sabes, aun cuando estaba el ciego delante de ti, Señor, tú le preguntaste qué quieres que haga por ti. Y yo sé que hoy, Padre Santo, habemos aquí tus hijos que te clamamos. Y el día de hoy abrimos nuestros labios para clamarte a ti, al Dios de milagros, al Dios de prodigios, al Dios que que levanta paralíticos, al Dios de que siempre hace más de 2000 años hace milagros. Y yo sé, mi Padre Celestial, que tú lo vas a hacer en nuestras vidas, que tú lo vas a hacer a
toda persona que cree. Dice que todo lo que crees, todo lo que pidas en oración creyendo, se te será dado, Señor. Y creemos en ti, confiamos en ti, Señor. A ese Dios de justicia, a ese Dios de amor, a ese Dios que nos ha dado vida y vida en abundancia, Señor. Sé que en medio de todos nuestros problemas tú te manifiestas, Señor, porque sabemos que así como yo me aferraba a esa palabra, que las tribulaciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse, Señor. Yo sé que en el nombre de Jesucristo aquí habemos personas que quizá están pasando tribulación, quizá están pasando problemas que ellos no encuentran salida, Padre Santo, pero confiamos en tu palabra, confiamos en tu promesa que dice que las tribulaciones del tiempo presente no se comparan, Señor, con la gloria que tú les vas a traer, con las bendiciones que tú vas a traer, Señor. Nosotros creemos que el día malo tú nos das esa respuesta, mi Señor Jesús. Señor, gracias Padre Santo, porque sabemos que no somos nada sin ti, mi Señor. Tú escuchas nuestro clamor, tú escuchas nuestra oración. Tú sabes lo que mi corazón anhela, tú sabes lo que tenemos, Padre Santo. Dice que más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de él, Señor. A ti te buscamos, Señor, buscamos tu presencia, buscamos a ti, mi Señor, no a otra persona. No venimos buscando un hombre, venimos buscando al Dios de milagros, al Dios que hace todo posible. Y sé que, mi Señor, tú transformas, tú cambias nuestro lamento en gozo, nuestra tribulación en paz, mi Señor. Sé que estamos en tus manos, mi Señor. Somos barro en manos del alfarero, y ese alfarero, la única forma que lo sabe hacer es perfecto. Y yo sé que tú vas a hacer ese varón, esa mujer perfecta. Tú estás transformando matrimonios, tú estás transformando hogares, tú estás transformando hijos, tú estás transformando padres, Señor, porque sé que tú estás entrando en cada uno de esos hogares, a los que tú quieres, a los que tú has seleccionado, porque dice que nosotros no te hemos seleccionado a ti, sino tú, Señor, nos has elegido a nosotros. Gracias, mi Padre Celestial, porque sé que esta palabra ha caído en tierra fértil. Dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y sé, Señor, que tú vas a hacer y vas a marcar la diferencia en ellos y en sus generaciones y en su vida, Señor. Lo creemos, Padre Santo, que sabemos de que en todo momento, Señor, no nos vas a dejar, que somos esa niña de sus ojos, ese linaje escogido, ese sacerdocio santo, ese pueblo escogido por Dios, y no nos vas a dejar. Dios te ama y no te va a dejar. Él te amó primero antes que tú le amaras. Y creemos, Señor, en tu provisión, creemos en tus milagros, mi Señor. Te lo creemos, mi Padre, y sé que todos los que están aquí, todos los que están escuchando tu palabra, marcarán la diferencia, como fue un Pablo, como fue un Pedro, como fue muchas mujeres, muchos hombres, Señor, que mencionan ahí en tu palabra en la Biblia. Y sé que tú lo vas a hacer. Lo creemos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Y sé que va a ser tu vida, no va a ser igual. Dios te bendiga. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.